Lunes 1 de junio. Tenemos hoy dos noticias de gran relevancia a nivel internacional. La primera de ellas es la ruptura de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La segunda, las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Colombia el día domingo 31 de mayo con una gran sorpresa. El candidato oficialista, el candidato de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, quedó en segundo lugar. Pasa a segunda vuelta, pero contra todas las encuestas y contra todos los pronósticos queda en segundo lugar y no en primero. Vamos a desarrollar todas estas noticias. Vamos a comenzar por Colombia. Por Colombia tenemos lo siguiente. Abelardo de la Espriella, abogado costeño, se queda con el 43.74% de los votos. Iván Cepeda obtiene el 40.91% de los votos. Hay una diferencia de 673.000 votos y, ojo al dato, una participación de 57.88% de todas las personas registradas y habilitadas para votar en Colombia. Varias, impresiones nos deja esta elección. La primera fue, la gran pifia, si se puede decir así, de las encuestas. Las encuestas daban como el gran ganador por una amplia ventaja al señor Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro y de la izquierda colombiana. Sin embargo, quien quedó en primer lugar fue el abogado Abelardo de la Espriella. Como varias personas que siguen este canal no son de Colombia, hago una pequeña explicación de lo que pasó. Creo que Gustavo Petro ya es ampliamente conocido en el mundo internacional por sus discursos grandilocuentes, por sus apariciones en la ONU, por ser el mayor defensor de los derechos humanos, alguna vez dijo que esparcir el virus del amor por el universo. Es un poeta de Twitter que, aunque bien intencionado en algunas ocasiones, a nivel de ejecución es bastante cuestionable. Resulta que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia, el primer presidente que ha tenido Colombia de una postura que no es la de siempre, que no es la de aristocracia bogotana y que no es la derecha tradicional. Este presidente se montó con una votación muy inferior a la que sacó su candidato esta vez, en primera vuelta. Sin embargo, el abogado Abelardo de la Espriella, para los que no son de Colombia les explico un poco quién es un abogado defensor de narcotraficantes. Eso no es malo porque es abogado, ese es su trabajo, pero que ha tenido cuestionamientos importantes por haber estafado a los estafadores que defiende. Eso es un punto a tener en cuenta. Adicionalmente, Abelardo de la Espriella ha sufrido grandes ataques personales por los demás candidatos por ser una persona de características autoritarias, machistas, xenófobas, racistas y contra la comunidad LGTBI. O sea, no es una persona que uno quisiera que fuera el esposo de la hija de uno, ¿cierto? También Iván Cepeda tiene cuestionamientos importantes. ¿Por qué? Porque ha salido en múltiples fotos con terroristas de Colombia. ¿Por qué ha salido en múltiples fotos? A diferencia de Gustavo Petro, no es una persona que estuvo en los grupos armados, como si lo estuvo Gustavo Petro. Él se encuentra en esas fotos porque su principal objetivo ha sido buscar la paz como sea en Colombia, ya que también es una víctima del conflicto, ya que su papá, el también senador, fue asesinado por los paramilitares en Colombia. ¿Qué pasa? Que aquí básicamente que entre el diablo y escoja. ¿Por qué les digo esto? Para los que no son de Colombia y para los que somos de Colombia, sinceramente no tenemos unos buenos candidatos. Empecemos por Iván Cepeda. Iván Cepeda sacó una cantidad grandísima de votos, pues el 40.9%. Gran parte de esos votos fueron heredados de Gustavo Petro, pero Iván Cepeda no quiso asistir a debates. Primer punto grave para una democracia, que a una persona que quiera dirigir un país no vaya a debates, muestra soberbia o muestra poca preparación, y ambos escenarios son igual de graves para un presidente de una república de más de 50 millones de colombianos. Adicionalmente, tiene cuestionamientos por, como les dije, ser muy cercano a esos grupos criminales, aunque desde la parte institucional, desde la parte de la búsqueda de paz, pero es un tema que no lo perdonan fácil en Colombia. También tiene posturas bastante complacientes con el gobierno actual, que ha tenido problemas de corrupción y que está buscando una constitución nueva, una reforma a la constitución. Abelardo de la Espriella
es una persona que confesó haber maltratado animales y ya es animalista, una persona que, como les dije, está siendo señalada por sus clientes de que los estafó, y estamos hablando de clientes de alto perfil como David Murcia de DMG, y es una persona que es de extrema derecha, donde está buscando, digamos, un modelo Bukele o un modelo Milei con un autoritarismo total. Entonces, como les dije, que entre el diablo y escoja. ¿Qué pasó con los otros candidatos? La tercera opción que había y la tercera más votada es Paloma Valencia. Para los que no son de Colombia y para los que son, Paloma Valencia era la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Era la que representaba la derecha tradicional, la que representaba los partidos políticos, la que representaba la maquinaria electoral, pero le fallaron los cálculos y fue una campaña que se desinfló en 15 días. Ella entró a una consulta con las personas de centro derecha, personas muy reconocidas, gobernadores, senadores, exministros, y no le fue mal, le fue realmente bastante bien, sacó más de 3 millones de votos y en ese momento se creía que había desinflado al otro candidato de derecha, que es Abelardo de la Espriella. Resulta que su campaña no entendió la metodología actual de la política. Se dejó ganar de escenarios, se dejó ganar de tarima por el que se hace llamar el tigre, que es Abelardo de la Espriella, y Abelardo de la Espriella le quitó todos sus votos. Siendo Paloma una persona de derecha, se quiso vender como alguien de centro. Y quizás los únicos que le votaron fue el centro, porque toda la derecha sí se fue con Abelardo de la Espriella y lo dejó en primer lugar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué sigue aquí de aquí en adelante? Esto que les estoy diciendo es lo que todo el mundo sabe, pero ahora entremos al análisis. Tenemos a Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín. Sergio Fajardo, de la cuna de la derecha colombiana que es Antioquia, siempre se ha mostrado como una persona de centro. Esta es su tercera candidatura presidencial, o sea, lleva 12 años haciendo política, intentando ser el presidente de Colombia. Sacó algo así como 1 millón de votos y se ha caracterizado porque en las elecciones pasadas, cuando pierde, no toma postura y deja a sus votantes libres para que se vayan con quien quiera. Esta vez dijo que no iba a hacer lo mismo, no ha anunciado cuál es su estrategia. Sin embargo, por las declaraciones que ha hecho en contra de Abelardo de la Espriella, en contra de la persona de Abelardo de la Espriella, creemos, o creo particularmente, que se va a ir con Iván Cepeda. Iván Cepeda es una persona muchísimo más estructurada que el presidente Gustavo Petro, pero a la vez es una persona mucho menos política, mucho más parca. Realmente es un mal candidato. Es un candidato que la ideología lo tiene donde está y quizás la historia lo tiene a donde está, pero para hacer política no es una persona hábil. Sergio Fajardo creo que le va a aportar bastante a Iván Cepeda, al igual que Claudia López, que son las personas que están viendo en este momento en la imagen, ya que Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, también ya dijo que se iba a unir a Iván Cepeda. Sergio Fajardo no lo ha dicho, pero por las declaraciones en contra de Abelardo de la Espriella, lo que presumo es que se va a ir con Iván Cepeda. Claudia López se va a ir con Iván Cepeda. Y hay otro actor importante que en Colombia lo conocemos muy bien, puede que en el exterior no, y es el señor Roy Barreras. Es un animal político, es un monstruo político. Ese señor creo que fue uno de los pilares fundamentales para que Gustavo Petro fuera presidente. Entonces dirán, no, es que es de izquierda. No, él ha estado con Álvaro Uribe en la derecha, ha estado con Gustavo Petro en la izquierda, ha estado con Juan Manuel Santos, ha estado con todos. Él sabe moverse en política, al igual que Armando Benedetti. Entonces, ¿qué tenemos para segunda vuelta de los candidatos que quedaron en diferentes puestos? Seguramente la votación de Paloma no va a ir a Abelardo de la Espriella en su totalidad. Puede que una parte importante sí, pero no va a ir toda. Muchas personas en redes sociales con las que he conversado, en los diferentes análisis, muchas personas que votaron por Paloma Valencia van a irse con Iván Cepeda. Y otras personas que votaron por Paloma Valencia se van a ir con Abelardo de la Espriella. Posiblemente estamos entre un 60% o un 50% de esa votación se va a ir con Abelardo de la Espriella y el otro 40 o 50% se va a ir con Iván Cepeda. Como le lleva 700,000 votos de diferencia, pues estos números abultan un poquito más o dejan en tablas
esa posible, digamos, repartición de votos en favor de Abelardo de la Espriella. Ahora bien, Sergio Fajardo, lo mismo pasa. Por más que el candidato diga, le digo a mis votantes que voten por tal persona. Supongamos que mañana Sergio Fajardo salga diciendo, no, yo quiero que todos mis votantes se vayan con Iván Cepeda. Los votantes no son tan juiciosos como la gente cree. No porque su candidato o por quien votaron les diga que vote por otra persona lo van a hacer. Pero sí se cree que por la filosofía de los votantes o por el perfil del votante de Sergio Fajardo, más o menos un 60-70% se vaya con Iván Cepeda. Lo mismo Claudia López, aunque aquí el porcentaje es un poco más alto, ella es de centro izquierda y posiblemente entre el 70-80% se vaya con Iván Cepeda. Eso ya los deja muy iguales en las cuentas. ¿Qué va a pasar? Que tienen que buscar, vean la participación, 57.8, es una participación relativamente baja. Se esperaba mínimo un 60-64%. Entonces lo que tienen que hacer es convencer a los candidatos en este momento a esas personas que no votaron e intentar guardar y mantener su voto. El voto que las personas le dieron a ellos, intentar conservarlo y a su vez intentar llamar a esas personas no votantes que pueden hacerlo para que se sumen. Entonces, por más que haya 700,000 votos de diferencia, yo sinceramente creo que esta campaña está abierta. Tenemos adhesiones importantes, más allá de los candidatos que se sumaron, están los expresidentes. Ya el expresidente Iván Duque dijo que iba a apoyar a Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe dijo que iba a apoyar a Abelardo de la Espriella, y ojo al dato, el presidente Gustavo Petro, presidente en funciones de la República de Colombia, en un muy extenso tweet de la plataforma X, acaba de anunciar el día de hoy que básicamente se va a hacer campaña contra Abelardo de la Espriella y con su candidato Iván Cepeda. ¿Qué significa esto? Que el presidente en funciones de Colombia va a hacer política y lo está diciendo abiertamente. ¿Esto es malo? Sí, porque la ley colombiana y la constitución política de Colombia no permiten que ningún funcionario público, ahora el presidente, que es el máximo funcionario público, haga política. Sin embargo, Petro ya confirmó que va a iniciar en esa campaña. Tenemos a otra persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, para los que no son de acá se los cuento, Pastor Saade. Pastor Saade, como su nombre lo dice, es un pastor que se quiso meter a la política y ha ocupado diferentes puestos en el gobierno de Gustavo Petro. Hoy también en la red social hizo un comentario bastante desafortunado. ¿Cuál fue ese comentario bastante desafortunado? Le dijo al presidente Gustavo Petro que renuncie para que quede Francia Márquez, la vicepresidenta en funciones como presidenta, y que Gustavo Petro vaya a hacer campaña con Iván Cepeda. Entonces, así es como estamos, que entre el diablo y escoja. El candidato oficialista tiene al presidente haciendo política sin poder hacer política y estando inhabilitado para tal fin. Sin embargo, la va a hacer y ya dijo que iba a hacer política con Iván Cepeda y en contra de Abelardo de la Espriella. Y Abelardo de la Espriella también ayer, cuando se dio a conocer el resultado, no bajó de bandido y terrorista al presidente y al candidato Iván Cepeda y dijo que se iban a tomar el poder por la razón o por la fuerza. Ojo con eso. El presidente atenta contra la democracia y el candidato opositor atenta contra la democracia. Así es como estamos en Colombia. La derecha consolida su bloque, pero realmente yo creo que están muy cercanos al techo. No creo que saquen más de 1 millón de votos de los que ya sacaron, o sea que se ubicaría en 11.400.000 votos más o menos. El centro decide quién gana. Como les venía contando, Sergio Fajardo y Claudia López posiblemente se adhieran a la campaña de Iván Cepeda. Claudia López ya más seguro que Sergio Fajardo, pero son personas que ya están, digamos, enfilando su discurso para hacer esta adhesión. Raro en Sergio Fajardo que tome postura en una segunda vuelta donde no está él, pero creo que el momento político lo amerita y felicitaciones al doctor Sergio Fajardo si efectivamente toma postura, porque eso es lo que hay que hacer en estos momentos de incertidumbre electoral. Y Petro desconoció no solamente el resultado porque dijo que habían 800.000 votos más, sino que desconoce la legislación colombiana porque se va a meter de lleno en una campaña política siendo el presidente en funciones. Así es como estamos.
Lo más, digamos, diciente en este momento es todos los ataques a nivel personal que está sufriendo Abelardo de la Espriella, ya que su persona, como les decía, homofóbico, machista, xenófobo y entre muchas otras, digamos, cualidades no tan bonitas, ha tenido mucho revuelo institucional. El mismo exgobernador de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria, también lo atacó a nivel personal, diciendo que es una muy mala persona y que básicamente es un actor que siempre está cambiando de opinión y de careta. Entonces así estamos en este momento. Creo que falta mucha campaña, pero si le sueltan las manos a Benedetti en el gobierno, si Petro cumple con su promesa de hoy de hacer política junto a Iván Cepeda y también Roy Barreras lo dejan participar activamente en esta campaña, creo que vamos a tener una segunda vuelta muy movida y con muchísimas novedades. Ahora bien, vamos para el segundo frente, el frente de Estados Unidos e Irán. Hoy, Tasmin anunció la suspensión del diálogo. ¿Significa esto que volvemos a la guerra, que van a volver a haber ataques en Tel Aviv, en las bases militares de Estados Unidos, en Irán? No. Como les dije y me sostengo en eso, no va a haber guerra a la vista, por lo menos hasta que termine junio. Me estoy arriesgando mucho con esta postura, pero así es como se debe hacer un análisis, jugándosela con un análisis. ¿En qué sentido? En que yo personalmente no creo que hasta que se termine el mundial vuelvan a haber una reanudación de hostilidades. Adicionalmente vienen las midterm, o sea que el momento que más le beneficia al presidente Trump para volver a las hostilidades no es en este momento y posiblemente tampoco cuando se acabe el mundial, sino después de que pasen las elecciones de medio término. Entonces, hoy se conoce la noticia que Irán y Estados Unidos dejan las conversaciones. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo. Porque están en una fase de decisión en la negociación y Irán dio un golpe en la mesa. ¿Cómo dio el golpe en la mesa? Sabe que Estados Unidos no va a atacar en este momento con todo lo que tiene. Lo que hace es salirse para volver a entrar. Muy posiblemente, eso hace que mejoren las condiciones actuales que tiene Irán en la mesa de negociación. Si dice me salgo de la mesa, Hormuz se cierra y ojo al dato, también hablaron de Bab el-Mandeb. ¿Qué es Bab el-Mandeb? Es ese estrecho al otro lado del Golfo Pérsico, no por el estrecho de Hormuz, que es el que siempre se habla, sino al otro lado, el que conecta el Mar Rojo con el canal del Suez en Egipto. ¿Qué pasa si se cierran esos dos estrechos, Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y Hormuz en el Golfo Pérsico? Muy grave. Casi el 30% de todo el comercio de hidrocarburos y de fuentes energéticas se paralizaría y eso haría que los precios suban muchísimo más. Hoy ya está en $96 el barril de Brent, subió 5.6% solamente con esta noticia, que como les digo, no va a generar que se reanuden las hostilidades de forma inmediata porque a ninguno de los dos les conviene, pero creo que esto fue una maniobra iraní para presionar en las negociaciones, salirse, hacer que todo colapse momentáneamente y después volver a entrar. Adicionalmente, como se conoce, hay muchas, digamos, negociaciones truncadas por el hecho que Mojtaba Khamenei seguramente está escondido en una cueva, no tienen acceso a medios tecnológicos, se dice que tienen que ir personalmente los negociadores al lugar hasta donde está con todas las medidas de seguridad que se puedan imaginar para que Estados Unidos no pueda rastrearlos y comunicarle directamente el avance de las negociaciones y el poder decidir posteriormente y ellos volver otra vez a Pakistán. O sea que cualquier tema que se puede solucionar en 10 minutos con una llamada se demora una semana. Entonces por eso las negociaciones están tan estancadas. Estados Unidos habló de la destrucción del material nuclear. Irán ha dicho que eso es una línea roja, que no lo va a destruir, no lo va a entregar ni lo va a sacar de su país. Y sumado a que ya se estaban concluyendo porque ya se decía que las negociaciones iban muy avanzadas, no tiene sentido esto que estamos viendo, que Irán se salga de las negociaciones y no Estados Unidos en una pataleta de Donald Trump, sino Irán, cuando ya hay un acuerdo en la mesa bastante adelantado, donde le iban a quitar gran cantidad de sanciones, donde le iban a descongelar gran cantidad de activos que tienen en el extranjero, se haya salido. Y no se reanudaron los ataques. Por más que hubo uno que otro ataque o escaramuza en Kuwait, donde se atacaron bases estadounidenses, ninguno de los dos entró a una guerra total nuevamente.
Y esto, como les digo, es muy poco probable que pase, pero si es muy poco probable, ¿qué sentido tiene haberse salido de las negociaciones? Pues muy fácil, para volver con una mejor opción de negociación, y más si ya se está tocando lo referente al estrecho de Bab el-Mandeb. Adicionalmente, o la excusa visible o la excusa que ellos, digamos, dieron es que Israel sigue atacando el Líbano y el Líbano hace parte de ese cese al fuego que Israel está violando, y por ende, en solidaridad con sus proxies, levantaron los diálogos. Entonces hay una serie de cuestiones que no tienen sentido porque Israel venía violando ese cese al fuego contra Hezbollah, y Hezbollah a su vez venía atacando también a Israel. Entonces no tiene sentido y el timing no da para que en este momento se rasguen las vestiduras y se levanten de la mesa, si no es para volver y tener mejores, se me fue la palabra, mejores características de negociación o puntos de negociación. En el terreno que tenemos, que siguen atacando el Líbano, hubo misiles en Kuwait, hubo daños importantes a la infraestructura estadounidense y Estados Unidos no quiso responder, o por lo menos no como se espera que lo haga Estados Unidos con todo el ejército que tiene en la zona. Entonces, lo que más probable parece es que esta ruptura del diálogo es una estrategia más de Irán para poder tener unas mejores condiciones. Lo que hay que mirar hoy, digamos que el resumen del día de hoy, estas dos cosas que les comenté, las elecciones en Colombia y este nuevo percance que sufrieron los diálogos entre Estados Unidos e Irán. Las adhesiones del centro político en Colombia. Como les comenté en el video, la única forma de que Iván Cepeda pueda ser presidente de Colombia es que logre llevar la mayor cantidad de votantes posible de Paloma Valencia, porque la derecha que iba a votar por Paloma Valencia ya se fue, esa derecha ya votó por Abelardo, lo que queda es el centro que votó por ella. Adicionalmente, que logre llevarse la mayor cantidad de votos de Sergio Fajardo, de Claudia López y de Carlos Caicedo, aunque no tuvo muchos, pero que logre llevarse todos esos votos de centro. Adicionalmente, que vaya a debates, que dé la cara como candidato y que sus propuestas sean más estructurales, menos leídas, y asuma, digamos, este proceso electoral que tiene de frente, y que no sea junto con el presidente Gustavo Petro quien no tiene la posibilidad de entrar a este debate político por más que él quiera entrar. También la institucionalidad en Colombia está en juego. Tenemos que un candidato, Abelardo de la Espriella, cuando ganó ayer, dijo que con la razón o con la fuerza van a prevalecer. Esto es muy grave. Y por el otro lado, Iván Cepeda desconociendo los resultados de las elecciones por un tuit que hizo el presidente Gustavo Petro diciendo que habían 800,000 cédulas más de las que debe tener el censo electoral. Entonces el uno desconoce los resultados, grave, y el otro no los desconoce, pero dice que si no gana se va por la fuerza. En esas estamos. Y por otro lado, el mundo también amanece con la ruptura del diálogo entre Estados Unidos e Irán, disparando el precio del petróleo, vuelve a cotizarse por encima de $100 el Brent, y seguramente o afortunadamente no vamos a tener una guerra total abierta, sino que vamos a volver a la mesa de negociación con unas mejores condiciones para Irán, producto de también poner sobre la mesa el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Estos eran como los adelantos que quería traerles el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, ya somos casi 500 seguidores, de verdad mil y mil gracias por confiar en este proyecto y en estos análisis que hacemos de geopolítica y economía. No olviden suscribirse, dar like y nos vemos en el próximo video.